Muchas gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Y gracias, Señor, que hoy estamos recordando tu entrada triunfal en Jerusalén. En cumplimiento, Señor, a tu palabra. En cumplimiento a cada una de las cosas, Señor, que tú nos prometiste en tu palabra a cada uno de nosotros. Señor, y al estar en esta noche recordando eso, te pido, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros, bendito Dios. Que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y nos bendigas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Cuando lo tengamos en la pantalla. A ver, vamos a comenzar juntos y vamos a tratar de leer pausado, como dice mi esposa, y juntos, ¿sí? Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Pueden tomar asiento. Hubo de todo en el ministerio terrenal del Señor Jesús, como así también hay de todo en la vida de cualquier cristiano. Jesús, aquel verbo hecho carne, se hizo hombre, y como hombre, él se alegró con sus amigos, y como hombre también se entristeció, y como hombre también lloró, igual que cualquiera de nosotros, que algunas veces nos alegramos, otras veces nos entristecemos, y algunas veces también lloramos. Jesús también se cansó. Dice la Biblia que él se cansado del camino, se sentó allí en el pozo de Jacob. Y ustedes saben lo que pasó, el diálogo con la mujer samaritana, y allí le llevó el mensaje de salvación a esa mujer y después a todo ese pueblo. Y también Jesús tuvo hambre, como cualquiera de nosotros que se cansa, como cualquiera de nosotros que tiene hambre, igual que nosotros, Jesús también padeció todas esas cosas. Y yo pensaba, hermanos, qué maravilloso. Jesús no hizo ningún milagro para beneficiarse a él, porque tenía hambre y mandó a los discípulos que fueran a la ciudad a comprar pan. Y cuando había una multitud hambrienta, él hizo un milagro para darle a 5,000 personas comida suficiente para todos. Y otra vez a 4,000 personas, comida suficiente para todos. Pero para él no hizo ningún milagro. Mandó a los discípulos que fueran a comprar pan y se sentó en el pozo de Jacob porque estaba cansado del camino. Igual que cualquiera de nosotros, cuando nos cansamos en el camino y queremos detenernos a descansar. A Jesús lo traicionaron, como también a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Uno de sus discípulos lo traicionó.
el otro lo negó, y como también nos puede pasar a cada uno de nosotros. Pero hermanos, algo tremendamente grande, su entrada en Jerusalén. Esa entrada triunfal de Jesús a aquella ciudad de Jerusalén, aquel domingo de Ramos, fue algo espectacular, espectacular, maravilloso. Habría que haberlo filmado. Como hay una canción que dice, qué lindo haber estado allí, qué lindo haberlo visto, sí. Qué lindo haberlo visto, aquel momento en que Jesús entraba y toda la multitud le aclamaba. Miren lo que dice la Biblia en el verso 37 y 38. Usted lo puede leer de ahí, de la pantalla. Y dice que la gente decía, cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Era un pasaje del Antiguo Testamento. Era el cumplimiento de una palabra que habían hablado los profetas y los salmistas en el Antiguo Testamento. Y ¿sabe una cosa? Dice la Biblia que le cantaban, que le aclamaban y que nadie los podía hacer callar. Qué lindo para nosotros, ¿verdad, hermano? Cuando venimos acá a la casa de Dios, los días de reunión, y empezamos a cantarle al Señor con todo el corazón y que nadie nos pueda hacer callar. Amén, amén, seguro que sí, hermanos. Cuando venimos a la casa de Dios a darle gloria y alabanza a ese mismo Señor que la gente estaba alabando y aclamando en esa entrada triunfal en Jerusalén. Hubo un reconocimiento de la gente. Y ese reconocimiento vino porque estaban esperando aquel momento. ¿Saben? El pueblo de Israel estaba esperando, los cristianos estaban esperando aquel momento, porque ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Mire lo que decía Zacarías 9:9. Si lo quieren leer de la pantalla, Elizabeth lo va a poner, y yo creo que lo tengo por acá. Zacarías 9:9. Me equivoqué de pasaje. Estaba buscando el Salmo 118, versículo 26, que dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. El salmista ya lo había anunciado, que era bendito el que venía en el nombre de Jehová. Y era Jesús que venía en ese momento. Y como el pueblo tenía el conocimiento de la palabra y estaban esperando, allí se estaba cumpliendo esa palabra. Y por eso cantaban de esa manera. Y en Zacarías 9:9, mire, Elizabeth lo va a poner en la pantalla y yo se lo voy a leer. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que había un reconocimiento de esa gente, porque había un conocimiento de la palabra de Dios. Y sabe una cosa, hermano, le voy a decir una cosa esta noche. La palabra de Dios se estaba cumpliendo cuando Jesús entró en Jerusalén y fue aclamado de esa manera. Se estaba cumpliendo la palabra que hacía muchísimos años Dios venía hablando por medio de los profetas, por medio de los salmos, anunciando aquel momento maravilloso de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Y entonces, ¿qué decimos para la iglesia hoy y para los cristianos hoy? Que la iglesia y los cristianos pasaremos por muchas pruebas. Como dijimos que Jesús tuvo que pasar por muchas pruebas. Se cansó, tuvo hambre, estuvo triste, lloró, lo traicionaron. Todas aquellas cosas que también a nosotros nos van a tocar como seguidores del Señor. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, si somos una iglesia que conoce la palabra de Dios, va a esperar el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén, denle un aplauso al Señor.
Y dígale al Señor, gloria al Señor por tu palabra. Dígale al Señor, gloria a tu nombre, Señor, por tu palabra. Gloria a tu nombre por tu palabra, porque tu palabra se va a cumplir. Aleluya. La palabra del Señor se va a cumplir. Y entonces, para la iglesia, después de pasar, como decía Elizabeth el miércoles pasado, creo que era, o el domingo pasado, por tantas cosas que Dios le va a permitir a la iglesia pasar, por tanta tribulación que la iglesia va a pasar, por tantas cosas que los cristianos vamos a pasar, por el cumplimiento de la palabra de Dios, no palabra de hombre, no porque yo lo diga, no, por el cumplimiento de la palabra de Dios vendrá la bendición a la iglesia del Señor. Y diga amén. Bien fuerte, diga amén y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Vendrá la bendición del Señor a la iglesia del Señor. Y sabe una cosa, vendrá la alegría a la iglesia del Señor. Vendrá la alegría al pueblo de Dios, porque Jesús lo que vino a traer fue justamente eso, la alegría para su pueblo. Cuando Él entró en Jerusalén, su pueblo se alegró. Sus seguidores se alegraron y empezaron a cantar que no había manera que los pudieran callar. Y miren que los religiosos tenían fuerza en ese tiempo. Los fariseos eran la religión más importante, más poderosa. Y lo quisieron hacer callar. Y Jesús le dijo, si estos se callan, las piedras van a cantar. Usted se da cuenta, usted no se puede callar. Usted no se puede callar. Usted tiene que hablar, usted tiene que cantar, usted tiene que testificar, usted tiene que llevar el mensaje del Señor. Porque si usted no lo hace, lo van a hacer las piedras. Pero hay una tercera cosa muy importante. Y es que para que venga la alegría, para que venga la bendición, Jesús tiene que estar aquí. Jesús tiene que estar aquí con nosotros. Y para que Jesús esté aquí, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Para que Jesús esté aquí, los hombres, la iglesia, los cristianos tienen que abrir su corazón para reconocerle a Jesús como Señor y como Salvador. Los hombres tenemos que abrir nuestro corazón y reconocer a Jesús como nuestro Salvador para que Él esté aquí. Para que Él venga a estar con nosotros, para que nosotros le demos alabanza y gloria, para que nosotros le demos adoración y cantemos de una manera que nadie pueda callar la iglesia del Señor. Y otra cosa más, para que el Señor esté aquí, para que Jesús esté aquí, tenemos que obedecerle. Tenemos que pararnos y ponernos firmes y obedecerle. Y usted y yo sabemos muy bien en qué cosas el Señor nos pide obediencia. ¿Y saben qué cosa nos pide obediencia? En aquellas partes que somos más flacos. En nuestra mayor flaqueza, que usted la tiene y yo también la tengo, ahí es donde el Señor nos pide obediencia. Los pastores tenemos que sujetarnos en obediencia. La iglesia tiene que sujetarse en obediencia. Y tenemos que seguirle. Y tenemos que seguirle fielmente, como dice su palabra. Tenemos que seguir a Jesús. Así que entonces, mira, te estoy marcando para que Jesús venga y esté aquí, para que Él esté contigo. Tenés que abrirle tu corazón y reconocerle como Señor y Salvador. Y otra cosa, tenés que pedirle el perdón de todos tus pecados, porque Jesús derramó su sangre en la cruz para perdonarnos de todos nuestros pecados. Cuando Él entró en Jerusalén aclamado de esa manera, como nosotros lo hemos visto en esta noche, Él entró para ir a la cruz.
Él tenía que cargar la cruz. Él tenía que morir en la cruz. Porque ¿sabe una cosa? Dios no tenía otra manera para salvarme a mí. Dios no tenía otra manera para perdonarme a mí, sino solamente por el sacrificio, por la muerte y por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario por mí. No tenía otra manera de salvarme. Por eso Jesús fue a la cruz. Y entonces por eso yo le tengo que reconocer a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Tengo que abrirle mi corazón y tengo que pedirle perdón de todos mis pecados y de todas mis maldades. Y tengo que darle gloria al Señor. Cada vez que me vengo a reunir a la casa de Dios, tengo que venir con un corazón dispuesto a darle gloria y alabanza. La iglesia tiene que ser una iglesia viva. La iglesia tiene que ser una iglesia alegre. La iglesia tiene que ser una iglesia poderosa, alegre y que le dé alabanza al Señor. Que le obedezca. No nos olvidemos de la obediencia. Y la obediencia es lo más difícil, ¿verdad? Porque claro, Jesús me pide que yo le obedezca en aquello que yo sé que soy más flaco. ¿Usted tiene alguna flaqueza o soy solo yo? Yo creo que tiene, como yo tengo. Por esas cosas tenemos que decirle al Señor muchas veces, perdóname Señor, porque quiero seguirte. Perdóname porque quiero seguirte en obediencia. Perdóname Señor porque quiero ser fiel a tu palabra. Y entonces Jesús va a estar. Él va a estar ahí. Él va a estar contigo. Él va a estar conmigo. Y cuando pasemos los momentos tristes, cuando pasemos los momentos desagradables, cuando tengamos que llorar capaz, cuando nos traicionen, cuando nos cansemos, cuando tengamos hambre, no sé cuántas cosas podemos pasar. En esos momentos es cuando el Señor va a venir a estar con cada uno de nosotros. Es el tiempo y es el momento cuando el Señor va a venir para fortalecernos, para bendecirnos, para guardar su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino a salvar la iglesia. Jesús vino a salvar a los cristianos y a edificar su iglesia. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Sabe una cosa? El Señor dice así en Mateo 16, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, el mismo diablo inmundo, intentará, pero no podrá. No podrá. Porque el Señor lo prometió en su palabra. Y nosotros tenemos, como dijimos hoy, el conocimiento de la palabra. Cuando tenemos el conocimiento, esperamos el cumplimiento. Estamos viendo eso en la entrada triunfal. El pueblo que le aclamaba estaba esperando, tenía el conocimiento de la palabra, estaba esperando el cumplimiento, y cuando llegó el cumplimiento vino la alegría, el gozo y la bendición sobre el pueblo. Y también nosotros, hermanos. Y una segunda cosa, no solamente que el Señor edificó la iglesia, sino que la viene a buscar. La viene a buscar. ¿Y cómo tiene que estar la iglesia que Él viene a buscar? ¿Cómo tienen que estar los pastores que Él viene a buscar? Ojo al gol, ¿eh? Ojo al gol. Que la venida del Señor encuentre la iglesia como Él quiere, velando, como las 10 vírgenes que estaban velando y esperando al esposo, pero solamente 5
estaban listas para ir. Que no suceda eso en la iglesia, que no sean solamente 5 y queden otros 5. Que en la iglesia del Señor, que en esta congregación, hermanos, estemos todos listos. Vuelvo a repetir, que seamos una iglesia que pase por todas las pruebas que pasó el Señor. Que seamos una iglesia con conocimiento de la palabra. Que seamos una iglesia esperando el cumplimiento de la palabra. Y que seamos una iglesia que esté entregada completamente al Señor. Y sea una iglesia que esté esperando la venida de nuestro Señor. Que Dios le bendiga.